Soy Esther Díaz Muedo, profesora de fisioterapia de la Universidad de Málaga, y esto es FisioUma, un podcast que junto a estudiantes del grado de fisioterapia hemos creado con la idea de compartir conocimiento riguroso, pero de una forma clara, cercana y útil. Este podcast forma parte del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, UMA Divulga. En FisioUma vamos a hablar de fisioterapia, pero sin bata blanca, sin excesivos tecnicismos, con los pies en la tierra. Y para ello vamos a entrevistar a profesionales que saben, sienten y acompañan a los pacientes. Porque creemos que cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida, esto es FisioUma, fisioterapia contada con rigor, despacio, pero sobre todo con muchísimo cariño. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos un día más con nuestro podcast de Fisioteando. Tenemos hoy la suerte de conversar con una fisioterapeuta con una trayectoria muy completa, experiencia en clínica privada, deportiva y también en selecciones nacionales. Ella es Alicia Peláez Navarrete, fisioterapeuta colegiada en Andalucía. Buenas, Alicia, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a hablar con ella sobre su camino profesional, las lesiones frecuentes en traumatología, cómo ha evolucionado la fisioterapia en los últimos años y qué consejos daría a quienes empiezan en esta profesión. Vamos a comenzar, Alicia, y una primera pregunta así para romper el hielo es ¿cómo te describirías profesionalmente? Pues a ver, yo me describo, soy una persona muy cercana al paciente, muy empática, sobre todo hay que ser muy empática, entender qué le pasa, porque hay prácticamente piel con piel y muy humana. Y es básicamente eso, es que la persona se sienta ultra cómoda contigo. Ya está, ese es el primer filtro. Vale, genial. ¿Y qué te llevó a estudiar fisioterapia después de tus estudios previos en educación especial y educación física? Pues mira, mi primera intención era estudiar con niños con necesidades educativas especiales. Entonces, bueno, y la educación física era evidente porque lo mío era el deporte. Entonces, nada, pues era reeducarlos, ayudarles pues eso, a una recuperación funcional, a enlazar esas tres vías, ¿no? La educación especial, la fisioterapia y la educación física. Es que van de la mano, las tres. Ya está, esa es la... Vale. Va muy de la mano. ¿Y en qué medida te ha aportado esa formación previa a tu forma actual de trabajar como fisio? ¿Hay algo que te haya aportado? Yo creo que todo. Es que te da muchísimo conocimiento. La educación física es evidente porque te da muchísimo conocimiento a la hora de la rehabilitación, la vuelta a la vida cotidiana de la gente, ¿no? La readaptación en la funcionalidad, en la actividad normal y la información de cómo tratarlos quizás un poco, ¿no? Bueno, eso es los conocimientos previos ya de haber hecho las otras dos. Sí, amplitud de conocimientos, porque mi tema más importante para mí eran los niños, entonces te abre muchísimas vías a nivel neurológico también y es que no sé, es que te abre muchísimos campos, entonces te ayuda muchísimo eso a nivel neurológico y a nivel locomotor y a nivel... Es que todo, no sé. Es que como lo vi desde el primer momento, todo tan de la mano,
para mí ha sido muy, muy, muy educativo y muy... Yo siempre lo tengo ahí detrás, en cualquier tratamiento, siempre lo tengo ahí detrás y siempre lo utilizo. En cualquier patología de cualquier cosa que me encuentro, siempre les no sé cómo explicarlo. Acudes a lo de atrás, ¿no? Exacto, siempre tiro de algo que aprendí en su día para darles alguna enseñanza a mis pacientes de hoy. Y ya está. Genial. No sé si os sirve. Perfecto. Ahora vamos a entrar en la parte más clínica y en tu experiencia así diaria con los pacientes. Vale. En tu práctica diaria, ¿cuáles son las patologías traumatológicas que te encuentras más frecuentemente o que son más recurrentes? Basiquísimo, las cervicalgias, las lumbalgias, pues roturas fibrilares, esguinces, las rodillas, epicondilitis, muchísimas, las muñecas. Me ha abierto la muñeca, pero la gente te dice me ha abierto la muñeca y no saben lo que es me ha abierto la muñeca, no tienen ni idea de lo que es me ha abierto la muñeca. ¿Hay alguna de las que ya has mencionado o alguna otra que consideres especialmente compleja de valorar o abordar desde la fisioterapia? De las que he mencionado no, pero ahí hay un tema que sí que me gustaría mencionar, ¿vale? Hay patologías que están escondidas detrás de patologías que nos vienen, o sea, de lesiones que nos vienen, de personas que nos vienen con por ejemplo, una persona que nos viene con ay, es que he estado corriendo y me duele muchísimo el gemelo y creo que me he roto y tal. Entonces te viene con el gemelo hecho polvo y cojo y un dolor tremendo y tal y resulta que tiene el gemelo inflamado hasta más para arriba de la pantorrilla, ¿vale? Hasta mitad del isquio, ¿vale? Hasta mitad para gente que no entienda, hasta mitad del cuádriceps, del muslo. O un poquito más para arriba, toda la pierna, el muslo entero y el tobillo. Y entonces tú lo ves y tú te quedas extrañado y dices, ¿pero te duele el gemelo? Y dices, realmente lo que es el gemelo no me duele. Vale, entonces tú intuyes que ahí hay algo raro, porque no le duele el músculo. No le duele el músculo, pero cojea. Y tú ves ahí una inflamación extraña, pero no tiene los síntomas de una rotura. Porque una rotura, sabes que tenemos un socavón o que tenemos un sangrado o que tenemos, ¿vale? Hay X síntomas de una rotura que no ves, pero ves una inflamación ahí escandalosa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que tenemos un problema circulatorio, ¿vale? ¿Qué pasa en un problema circulatorio o en una lesión dudosa? Que no debemos tocarla. Si tenemos una lesión dudosa que puede ser circulatoria, no debemos tocarla. ¿Por qué? Porque puede ser un trombo, ¿vale? Y ante un trombo hay que estarse quietecito y mandarlo al internista, mandarlo a una urgencia. No suelen dar con ello, pero bueno, porque no suelen dar con ello, las cosas como son. Entonces, el trombo es muy peligroso. Puede ser profundo, puede ser más superficial. El superficial puede verse, puede incluso palparse, puede tener otro color y lo puedes palpar con las manos e incluso verse morado y decir, esto es un trombo. El fisio lo puede identificar, ¿vale? Pero un trombo profundo, ves la inflamación, ves incluso el hueco popliteo inflamado y toda la pierna inflamada hasta el tobillo y decir, yo esto no lo voy a tocar porque como toques el trombo se va. Y entonces el fisio, ¿vale? Y entonces ahí hay lesiones que tenemos que tener mucho cuidadito, ¿vale? Yo hace poco tuve esa experiencia. No se toca. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Quieto, lo mandas a otro lado
Y esa persona hospitalizada, un trombo, tratamiento y quietecito. ¿Por qué? Porque no es una rotura. Su media de compresión, y cuando termina el trombo, ¿sabes? Y son unos meses de parar de hacer deporte, tal, porque te equivocas. Y eso hay muchos médicos o especialistas de lo que sea que no lo descubren, y el fisio ahí tiene un papel súper importante de no meter la pata. Que son cosas que a lo mejor pasamos por alto. Exacto. No nos dicen tanto como la patología. Pasamos por alto o muchas veces tenemos el papel importante de que nos damos cuenta nosotros. Oye, no lo pasamos por alto, sino que tenemos que somos los que lo descubrimos también muchas veces, oye. Claro, que no estaba diagnosticado previamente. Exacto, que nos damos cuenta nosotros, no que pasamos por alto nosotros. ¿Vale? Que tenemos también nuestro buen papel ahí, claro. ¿Sabes? ¿Y consideras que ha cambiado tu forma de tratar las lesiones desde que empezaste? Claro. Eso al principio vas un poco más torpe o tardas más en descubrir las cosas, y luego ya es como el dentista que saca muelas, ¿sabes? Al principio, pues eso, un esguince que es muy típico, que lo vais a encontrar como churros, pues es la experiencia de tocar a uno a tocar 28.000, pues nada, será vuestro día a día. O sea, vuestro día a día hará que vendéis esguinces como pum, 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 pum. O sea, es muy fácil. Y las manos, el día a día también. Eso además es muy bonito. Para mí, vamos, esto es tan vocacional que las manos, además lo notaréis y los pacientes mismos lo dicen. Se nota que llevas muchos años, se os nota la experiencia, ¿no? A mí me han tocado muchos fisios y se nota cuando uno lleva mucho tiempo, ¿sabes? Y tú mismo lo sabes. O sea, yo sé cómo era hace mucho tiempo. No es que fuera mala, pero hoy día vas incluso más rápido, vas más y te da más tiempo a hablar con el paciente, a contarle. A mí me gusta mucho explicarme al paciente, que él sepa lo que le estoy haciendo y que entienda y que conozca su cuerpo y que sepa qué hacer con una lesión o con una dolencia, cuando tiene que ponerse hielo, cuando tiene que ponerse calor, qué hacer, qué estirar, qué no estirar, ¿sabes? Y entonces me da más tiempo a explicarle. Yo les comparo mucho como cuando se toca la guitarra. Tú cuando tocas la guitarra no tienes que mirar las notas, ni yo toco la guitarra también, tocaba hace mucho, ya no. Entonces cuando tocas la guitarra no tienes que mirar las notas, pues yo cuando estoy tocando un pie, pues no tengo que mirar el pie. Muchas veces se palpa sin mirar. Porque muchas veces además se palpa mejor sin mirar, sin estar atento, porque va más atención a los dedos, ¿sabes? Entonces, no sé, es muy bonito. A mí me gusta mucho. Nuestra profesión es muy bonita. Bueno. Ahora vamos a pasar a una parte que es muy importante, que es que la fisioterapia musculoesquelética, el ejercicio y la educación es como algo que se tiene mucho en cuenta. ¿Cómo integras ese ejercicio terapéutico en la recuperación, por ejemplo, de algunas lesiones, como hemos mencionado? Vale, pues sí. Una vez que recuperas la lesión prácticamente entera, es lo que yo llamo adaptación. Una vez que recuperas entera, no, porque la lesión realmente no se recupera 100%. El 100% no lo tienes porque ya ha habido una lesión. El 100% es estar sano. Entonces, una vez que recuperas casi al 100%, vas metiendo el ejercicio y ya está. Eso es a lo que yo llamo adaptación, el ejercicio terapéutico.
Ahí es donde está un poco la controversia ahora con los preparadores físicos y toda la historia. Nosotros no queremos meternos en el campo de la preparación física ni esa historia que tienen ellos montada. Nosotros debemos introducirlos a los pacientes en el ejercicio, para que luego el preparador físico lo integre 100% en la actividad, ¿vale? Pero somos nosotros los que debemos volver a meterlos en el movimiento, ¿vale? No es una pelea, no es meternos en el campo de la preparación física, es readaptarlos y ellos integrarlos 100%. Entonces es eso, una vez que está la lesión, digamos, con todo el arco de movimiento recuperado, con toda la elasticidad posible recuperada, con esa cicatriz ya 100%, no 100%, no se puede, 100%, pero bueno, sí, cicatrizada, valga la redundancia, y ya ir metiéndole pues eso, la carga, el ejercicio con goma y todo eso, y ya ejercicio activo 100% y ya está. Y que la persona sea cada vez más autónoma y más independiente y ya pasarlo al ámbito del ejercicio de la preparación física. Genial. ¿Vale? Luego nosotros nos ha llamado también la atención de que has trabajado tanto en la clínica privada, que es lo actual, como en el deporte de alto nivel. Sí. Que yo creo que es algo que también que la gente cuando se mete en fisio tiene en cuenta el tema de lo deportivo y tal. Entonces queremos comparar esos dos ámbitos y esas dos realidades. Sí. ¿En qué se diferencia tu valoración de un deportista de alto rendimiento a un paciente que no lo sea o que no sea a tan alto nivel? No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia a nivel. No hay mucha diferencia a nivel. ¿Cómo explico? La única diferencia es la velocidad quizá a la que curan. Porque la calidad muscular. La calidad física es otra, entonces el deportista siempre va a evolucionar más rápidamente, nada más, esa es la diferencia así más. Y bueno, el entendimiento también, ¿no? El deportista está dedicado a su cuerpo, digamos, ¿no? O a ese mundo, entonces él te va a entender de otra manera, te va a entender mejor, ya está, esa es la gran diferencia, pero no hay otra diferencia así más. Vale. Principal, ya está. ¿Y cómo recuerdas tu experiencia como fisioterapeuta en ese entorno, tema de exigencia? Es súper divertida, es súper divertido trabajar con... Es divertido y exigente y cansado y reventar y... O sea, imagina... yo tuve, por ejemplo, trabajé para la andaluza de rugby femenina y fue, imagínate, 25 niñas metidas en la habitación de la fisio en el Campeonato de España y todas, pues, 7 tiradas en la cama, en el cuarto de baño, una metida en la bañera de hielo y otras tantas por ahí tiradas y la otra no sé cuánto, y 2 en la camilla y la otra no sé cuánto, todas en la habitación de la fisio. Una locura, divertidísimo, todas dependen de ti, tú estás reventada, 11 de la noche y todas confían en ti y es muy divertido, pero es una responsabilidad muy gorda, porque al día siguiente tienes partido, claro. ¿Vale? Entonces, tú estás de madre, de fisio, de frénalas, que están como locas, sí. ¿Vale? Además son fuertes, son músculos muy importantes, pero muy divertido. Y ya está, o sea, a nivel lesivo, lesiones curiosas, pues yo qué sé, mandíbulas que se salen, dedos que se salen,
golpes en el pecho que se te ahogan en mitad del campo, tienes que entrar al campo con el balón en funcionamiento, levantas piernas para que no se te ahoguen, pero es divertido en realidad, porque al final te adaptas a eso y sabes lo que va a pasar y es muy divertido, de verdad. Y luego eso en rugby, ¿vale? Luego, yo qué sé, en natación es otra historia. En natación, por ejemplo, son hiperelásticas y no sabes cómo estirarlas, porque no las puedes estirar, porque ellas les pones el pie aquí y no las estiras, se tienen que estirar ellas. Pero, por ejemplo, en natación son músculos súper agradecidos, ¿vale? Tú empiezas pin, y de repente el músculo hace y se suelta solo, ¿vale? Los remeros, por ejemplo, ¿no? Los chicos de remo tienen músculos durísimos. Son músculos gordos, mucha masa y te dejan los dedos ahí. Pero también se sueltan pronto. Cada músculo, cada deporte tiene unas características diferentes y se aprende mogollón en el deporte. O la gente de triatlón, o sea, los corredores, ¿no? Al corredor, cuando llega de una maratón, llega reventado, llega súper caliente. Lo primero que tienes que hacer cuando llega es, cuando se toma la camilla, es enfriarlo, le pasas una bolsa de hielo por todo el cuerpo, porque lo tienes que enfriar porque llega a una temperatura grandísima. Entonces tú no puedes empezar a masajearlo porque lo calientas más y puedes romper. Entonces lo enfrías y entonces ya masajeas, pero empiezas suave, claro, pues tienes que soltarlo. Entonces cada deporte tiene su aquel, ¿vale? Es muy entretenido, muy divertido y muy educativo, es muy chulo el deporte. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Interesante, la verdad. Muy chulo. Y se aprende solo, en realidad. Claro, la experiencia es lo que te lo da. Se aprende todo. solo. Qué bien. Vale, y ahora vamos a ir un poco a tu desarrollo profesional. A lo largo de tu carrera, ¿hay algún momento clave que consideres importante para tu evolución como profesional? ¿Algo que te haya marcado y te hayas dicho desde aquí? Vale. Cualquier momento en el que tienes que tomar tus propias decisiones y sabes que el paciente está en tus manos, sientes que evolucionas como profesional. Sí, que es un poco como el momento, ¿no? Lo que te da. Sí. Y eso lo tengo así de claro. Es que no... Es así. Vale, perfecto. Ese momento está en tus manos, tomas tú la decisión y el paciente depende de ti. Fin. Vale, sí. Y ahora... Final, Ali. Y si pudieras hablar con tu yo del pasado, el que comenzaba como fisioterapeuta, Wow. ¿qué consejo profesional le darías? Wow, no lo sé. Es que no lo sé. No hay nada. Es que no lo sé. No, claro que hay seguro, pero hay que buscar mucho. ¿Qué consejo profesional le daría? Párate un poquito a pensar. Haz más cursos. Sí. Sí, en serio. O sea, párate un poquito más a ver qué quieres hacer. Porque yo corrí mucho a trabajar, a hacer lo que me pedían, ¿sabes? A hacer lo que me pedían. Y no puede ser, tienes que pararte a pensar lo que tú quieres. Pero los tiempos han cambiado. Ahora sí hacéis un poco lo que queréis. Ya no. O sea, ya no pasa lo que pasaba antes. O por lo que me pasaba a mí. Creo. Ya está la cosa un poco más calmada. Vale.
Y a ver, para cerrar la parte técnica ya, ¿hay alguna técnica, concepto, enfoque reciente en fisioterapia musculoesquelética que pienses que todo estudiante debería conocer? No. En mi opinión, al revés. Todo eso. A ver, todo lo de hoy día, cuando yo empecé, no estaba. Quiero decir, cuando yo empecé, la biomecánica eran seminarios. Hoy día es una asignatura, que nosotros pedíamos la asignatura. Es que cuando yo empecé eran 3 años. ¿Vale? Entonces, claro, eran 3 años. Y de hecho, yo salí a la calle. Bueno, no salí a la calle, sí. No nos manifestamos, pero quisimos manifestarnos para el 4º año. Nosotros pedíamos el 4º año. Pero porque supongo que os reducirían todas las cosas a 3 o... No, que no existía el 4º año. No existía el 4º año. Entonces, yo estudiaba en la época en la que empezó a pedirse el 4º año. Entonces, eso, la biomecánica no existía, la punción seca no se daba en carrera, el kinesio no se daba en carrera, gracias a Dios la osteopatía sí se da en la carrera, pero la asignatura de osteopatía se da en la carrera, pero no existía el 4º año, era súper escaso todo. Entonces, todas las técnicas que hoy día dais vosotros, muchas de las técnicas que hoy día dais vosotros no las daba yo. Entonces es completamente al revés la pregunta. La respuesta, quiero decir. Estáis mucho más formados. Perdón. Nada. Ya. Ahora, para finalizar, vamos a hacer 2 preguntillas que yo creo que son buenas para el tema de introspección y reflexionar sobre tu carrera, que es orgullosa de y arrepentida de a lo largo de tu carrera. Orgullosa de bueno, mis propios descubrimientos de el haber solucionado yo pues esas lesiones, ¿no? Esos problemas que se me han ido planteando con los pacientes y tal, y que ellos mismos me agradezcan y me echen flores, ¿no? Me agradezcan y me sonrían y me vuelvan a llamar y estén ahí después de, yo qué sé, yo tengo pacientes de hace 15 años, de hace mucho tiempo. Sí, tengo pacientes desde el principio. Y eso es un orgullo para mí, la verdad. Y de mi evolución y de que me guste tanto mi profesión y de que haya estado a punto de tirar la toalla en alguna ocasión porque hay gente que te hunde mucho, porque en estos 20 años te pasan cosas muy feas, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido y la carrera es dura porque te encuentras cosas muy feas, pero ahí estoy, en pie. Te has superado totalmente. Es porque es muy bonita la carrera, es muy bonita, y la profesión, y siempre gana lo positivo. Y siempre ganan los pacientes y siempre ganan lo que consigues con ellos. Y eso me vale como consejo, que lo sepáis, por si viene la pregunta. Lo tomamos. ¿Y arrepentida? Arrepentida estoy de lo que dije antes, de no haberme parado a hacer las cosas un poquito más pensando en mí, de eso, de no haber hecho más cursos o de no haberme parado a, por ejemplo, el tema de retomar la educación especial, de no haber retomado un poco más el tema de la neurología, que es mi espinita, y que creo que algún día la retomaré, porque sé que valgo para ello, porque me encanta, porque
no es que valga para ello, es que estoy preparada para ello. Y eso, ahí quiero retomar ese camino, porque es precioso, es preciosísimo, y sobre todo la infantil, y lo necesitan mucho. Entonces estoy arrepentida de no haber aprovechado 20 años, en 20 años, pues eso, la formación y el haberme dedicado a eso. Ese es mi mayor arrepentimiento. Pues bueno, Alicia, con esta pregunta terminábamos ya el podcast, ¿vale? Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, tu forma de trabajar y por darnos tanta claridad sobre la práctica real de la fisioterapia. ¿Quieres decir alguna última frase para despedir? No, bueno, que a vosotros que disfrutéis mucho de la profesión, que es muy bonita, como llevo diciendo todo este tiempo, que la enseñéis vosotros, que os deis mucho al paciente, que el paciente vea que os gusta, que no sea solo solucionarle el problema y ya, que le hagáis entender qué le pasa, ¿vale? Que enseñéis al paciente qué le pasa, que no lo solucionéis y ya está, y se vaya con su pie solucionado y ya está. Que os hagáis notar, ¿sabes? Que yo cuando empecé a estudiarla, me decían, ¿tú qué estás estudiando? Y yo decía, yo fisioterapia, y me decían, ¿eso qué es? Eso cuando yo empecé a estudiar. Hoy día ya se conoce. Pero que os hagáis notar que la fisioterapia es preciosa y cada vez la gente la conoce más y cada vez la gente la necesita más. No somos más que nadie, pero sí somos muy necesarios. No queremos pisar a nadie, como se dice por ahí con otras profesiones. Somos un complemento más para un equipo de profesionales, y ya está, que siga habiendo mucha gente que quiera estudiar fisioterapia, que somos un gran equipo, y ya está, y que sigáis defendiendo la profesión. Pues muchísimas gracias. Salud. Muchas gracias a vosotros. Por último, para finalizar nuestro podcast, Alicia, tras la entrevista, contactó con nosotros para mandarnos una breve anotación, porque reflexionó sobre una de las preguntas que le hicimos sobre orgullosa de algo de su carrera. La hemos querido añadir porque nos pareció un detalle bastante bonito y una buena reflexión, que también demuestra lo que ha significado para nosotros este proyecto, al poder nutrirnos de una profesional como ella y poder hablar de tú a tú, y de ella al ver cómo ha podido valorar este trabajo, le ha servido y también ha significado algo para ella. Orgullosa de también esto que acabo de hacer con vosotros. Transmitiros bueno, no mi conocimiento, sino mi experiencia. Mi humilde experiencia, aunque hayan sido muchos años, pero no deja de ser humilde y no deja de ser, evidentemente no es única. Bueno, sí es única, es la mía, pero me siento orgullosa, ¿no?, de poder expresárosla y que la tengáis en cuenta y que me hayáis dado la oportunidad de mostrárosla, y eso me ha gustado mucho, así que muchas gracias también a vosotros. Gracias por estar ahí y escucharnos. Sin ti no tendría sentido esta aventura. FisioUMA existe gracias a profesionales que comparten, a estudiantes que aprenden preguntando y al Plan UMA Divulga de la Universidad de Málaga, que permite este proyecto. Recuerda, cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida. Y es por eso que te esperamos en el próximo episodio.